Bienvenidos a un nuevo video de El Profe B. Hoy día vamos a continuar con la unidad de funciones y vamos a ver específicamente lo que son la representación de funciones. ¿Ya? Las funciones generalmente las vamos a encontrar de diversas maneras. No las vamos a encontrar siempre bajo una fórmula o en una tabla. Pueden ser estas, pueden ser en conjunto o pueden ser en separado. O sea, no hay una forma específica de cómo se van a determinar las funciones a medida que las vayamos trabajando y también dependiendo en el área en la cual las trabajemos. Ya, para darle una mirada más matemática al asunto, vamos a intentar recopilar todos los casos posibles o los más generales en los cuales nosotros podemos encontrar funciones. Entonces, la primera que vamos a ver, que dice acá, que es representación de funciones, como la primera, es la forma algebraica. La forma algebraica es básicamente plantear la fórmula f de x, ¿cierto? O dependiendo de lo que estemos viendo, por ejemplo, a de r, p de x, si estamos hablando de funciones de geometría, o si estamos hablando de polinomios, o dependiendo del tipo de función con la que estemos trabajando. Entonces siempre va a estar denominado por la denotación, que va a ser una letra en mayúscula, y después, entre paréntesis, la variable independiente con la cual vamos a trabajar. En este caso, el que quise yo colocar de ejemplo dice a de r es igual a pi por r cuadrado. Eso si les suena es el cálculo del área de un círculo en un plano, ¿correcto? De radio r. Por lo tanto, esta primera forma de representar la función es mediante una fórmula algebraica, en la cual es la multiplicación de un irracional que es pi por un radio que tiene que ser mayor que 0, que vendría siendo r, que en este caso está al cuadrado. Entonces, generalmente, para cuando nosotros tenemos este tipo de funciones que son algebraicas, lo primero que nos preguntamos es ¿qué abarca esto? O sea, ¿cómo se comporta? Como si lo graficamos, por ejemplo, podemos denotar que podemos determinar cuál es su función. Si hacemos bien la gráfica, ahí. Entonces, estamos escribiendo muy mal. Ahora sí. Entonces, siempre denotamos que pi va a ser básicamente que representa, ¿cómo se llama? El círculo dentro del plano, ¿cierto? De x, en este caso, y o f de x, ¿cierto? Y r vendría siendo qué tan extenso va a ser ese círculo dentro del plano. Por lo tanto, si vamos a determinar un radio r, por ejemplo, podemos hacer esto, radio r, con centro en el origen, entonces ya podemos decir que el círculo va a ser más o menos de esta forma. Bueno, podemos hacerlo un poquito mejor. No tan mejor, pero ya se entiende un poco más. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso, el dominio de esta función va a ser un r tal que r debe ser mayor que 0. Si r es 0, no hay área, porque no va a haber un radio para poder abarcar el círculo que yo estoy dibujando en el plano, ¿cierto? Tampoco puede ser un número negativo por razones lógicas, porque una distancia no puede ser negativa, siempre es positiva, ¿ya? Por lo tanto, el dominio de esta función, pi r cuadrado, va a estar determinado por el intervalo que sale acá, que vendría siendo el 0, infinito, ¿cierto? Infinito yendo hacia los positivos, y el 0 abierto. Por lo tanto, el 0 no vendría estando explícitamente dentro del dominio de ella, sino que a partir del número que venga después de 0, hablando de los números reales, vendría abarcando el dominio de esta función. Y su imagen, por lógica, si vemos que r va a ser mayor que 0 y pi sabemos que es una constante también, un número irracional que es 3,14, ¿cierto? Que es un número positivo, irracional pero positivo, su imagen también va a ser un número dentro de los reales positivos, ¿ya? Desde el 0, sin tocarlo, también hacia el más infinito. Otra forma, y eso vendría siendo lo que sería mediante fórmulas algebraicas. Una segunda forma en la cual la podemos encontrar es mediante una frase. Podría ser, sea CDU, como sale acá, el costo de envío por correo de un paquete con un peso determinado en unidades de U. ¿Ya? La regla que nos introducen para plantear esta función dice, el costo es de 500 pesos para paquetes de hasta 1 kilogramo, más 50 pesos por cada kilogramo adicional con un tope o hasta 10 kilogramos. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros podemos armar una tabla, a lo cual la vamos a llamar función tabular. La función tabular
es literalmente escribir la información que nos están dando en el enunciado dentro de una tabla para ver su comportamiento. Entonces, acá, como podemos apreciar, tenemos nuestra variable independiente que vendría siendo U, ¿cierto? Expresada en kilogramos, como sale acá, ¿cierto? Y luego vamos a tener nuestro CDU, que vendría siendo el costo de envío por la cantidad de peso que yo estoy llevando. Por lo tanto, si aquí nos dicen el costo es de 500 pesos para paquetes de hasta 1 kilogramo, entonces nosotros podemos determinar que de un peso mayor que 0, sin, obviamente no va a salir, si no hay kilogramos no tengo paquete, por lo tanto no puedo determinar nada en el valor igual a 0, pero en valores mayores que 0 y hasta menores iguales a 1, o sea, hasta 1 kilogramo, el costo va a ser de 500 pesos. Luego, por cada kilo adicional nos dicen, vamos a sumarle 50 pesos adicionales. O sea, significa que a partir de un peso mayor a 1 pero menor a 2 kilogramos, ya vamos a tener un valor de 50 pesos adicionales a mi valor inicial, que vendría siendo ahora 550. Y lo mismo podemos ir determinando a partir de mayor a 2 kilos hasta 3 kilos, ya vendrían siendo 50 pesos adicionales a los 2 kilos, que vendrían siendo 600, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro tope, que son 10 kilos, que en este caso vendrían siendo 950 pesos. Este tipo de funciones, si nosotros lo graficamos, son funciones escalares. Son las que se comportan, vamos a intentar dibujar la gráfica acá, de la siguiente manera. Si nos sale el dibujo acá. Entonces, nosotros vamos a tener una gráfica de esta manera, ¿cierto? Vamos a ir determinando los valores 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y acá vamos a tener nuestros costos. 500, 550, 600 y así podemos ir hacia arriba, ¿cierto? Entonces nos dicen que entre 0 y 1 el costo va a ser 500. Por lo tanto, esto va a ser en intervalo cerrado en 1, pero abierto en 0, 500 pesos. Después desde 1 a 2, o sea, desde aquí, desde el 1 abierto hasta el 2 cerrado, nos dice que esto tiene un valor de 550. Entonces se dan cuenta cómo vamos escalonando nuestra función a medida de que vamos viendo los rangos de continuidad que va a tener la función en este caso. De 2 a 3, en este caso vamos a tener, de 2 a 3 van a ser 600. Por lo tanto, en 2 abierto, significa que con un círculo abierto podemos representarlo, hasta el 3, que es cerrado, significa que tocando el 3, tenemos que el costo entre 2 y 3 va a ser 600. Naturalmente aquí podemos determinar que estos serían los kilogramos, ¿cierto? Que vendría siendo nuestra variable x, y nuestra variable y, que vendrían siendo el costo por cada kilogramo que nosotros estamos determinando, ¿ya? Por lo tanto, esta sería nuestra función tabular y esta es la forma de representarlo en este caso para el ejemplo, ¿ya? Otra forma de determinarlo sería de forma gráfica, ¿ya? O sea, todas estas funciones también las podemos llevar a gráfico, dependiendo de cuánta información nosotros tengamos para poder hacerlo. Acá nos están diciendo que f está compuesta por dos conjuntos en las cuales el dominio y también su rango van a ser números reales, tales que f de x va a ser igual a x al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos esto y queramos graficarlo, lo mejor es determinar, ¿cierto? Primero, ¿cuál es el comportamiento de mi función? Si nosotros nos damos cuenta acá, podemos dibujar nuestra gráfica, le damos ciertos valores y vamos a empezar a evaluar para ver cómo se comporta nuestra gráfica. En este caso, podemos partir con números desde menos 2 a 2, desde menos 3 a 3, como ustedes quieran, ¿ya? Esto depende de cuál es el rango posible que ustedes quieran abarcar. Basta con un par de puntos para ver el comportamiento de la gráfica, ¿ya? En este ejemplo yo lo decidí hacer desde menos 2 con números enteros hasta el número 2. Entonces me di cuenta que cuando x tomaba un valor de menos 2, o sea, si yo me posiciono acá, tenía que ver cuánto daba mi f de x, que en este caso es menos 2 al cuadrado, es 4 positivo. Por lo tanto, voy a estar ubicado en el punto menos 2,4. Por lo tanto, aquí ubico mi primer punto. Después, f de menos 1, que vendría siendo menos 1 al cuadrado, vendría dando 1. Por lo tanto, si yo me posiciono en x menos 1, mi f de x o mi y vendrían dando en este caso 1 positivo. Por lo tanto, tengo mi segundo punto que es un menos 1,1. Luego, si me posiciono en 0,
con x igual 0, me doy cuenta que 0 al cuadrado va a ser igual a 0, por lo tanto estoy en el origen. Entonces, trazo mi origen. Y después f de 1, que vendría siendo 1 al cuadrado, que es 1, tendría posicionándome con x igual a 1, mi f de x también vendría siendo 1, por lo tanto mi punto es el 1,1. Finalmente, en el f de 2, cuando mi x toma el valor de 2, mi función f de x, que es x al cuadrado, va a ser 2 al cuadrado, que vendría siendo 4. Por lo tanto, ya me estaría posicionando en el punto 2,4. Ya con estos puntos puedo determinar que vamos a tener una función cuadrática más o menos de este estilo, ¿cierto? Con centro en el origen. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo trazar funciones, ¿ya? Ahora, lo primero que dice, trazar la gráfica y encontrar el dominio de imagen de las siguientes funciones. Entonces, nuestra primera función va a ser f de x es igual a 2x menos 1. ¿Qué vamos a determinar? Esta es una función lineal, ¿ya? Una ecuación de la recta, básicamente. Podemos determinarla, por lo tanto, podemos saber su pendiente y podemos saber su punto de corte en el eje y, ¿cierto? Sabiendo el valor de la pendiente y sabiendo el valor de n, que nosotros le llamamos la función de la línea recta, que es y igual mx más n, ¿cierto? Como la hemos aprendido en el aula. Por lo tanto, vamos a determinar cómo es esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle gradualidad a esta gráfica, ¿cierto? Lo vamos a graduar, le vamos a colocar un par de números. 4, vamos a llegar aquí hasta 5. Aquí hasta puede ser menos 5. Menos 4. Menos 5. Acá 1, 2, 3, 4. Y para acá menos 1. Podemos darle más números si lo requerimos. Menos 3. Menos 4. Como es una recta, es mucho más fácil determinar el dibujo en la gráfica, porque basta conocer dos puntos para saber cómo se va a comportar, ¿cierto? Lo primero que vamos a determinar en forma... Vamos a determinar primero la gráfica, la línea de tendencia. Entonces, podemos partir dándonos puntos nuevamente. Entonces, por ejemplo, si queremos tomar f de menos 2, siempre sugiero tomar números pequeños, como números que están cerca del centro, para saber su comportamiento, para todo tipo de función, ¿ya? Después vamos a ver si quedan ubicados lejos o cerca, si pasa por el origen, si pasa cerca del origen o si pasa muy lejos del origen. Eso depende de la información que nosotros contemos en la función. Pero generalmente esto es lo que siempre conviene, porque así nos hacemos una idea inmediata de cómo se comporta la línea o la curva, como es el caso general, y en este caso que va a ser una recta, como caso más particular. Entonces, f de menos 2, o sea, cuando x tome el valor de menos 2, vamos a ver cómo se comporta en y o en f de x, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a colocar 2 por, hacemos el reemplazo de menos 2 en el x, por lo tanto 2 estaría multiplicado por menos 2, y luego le resto 1. Por lo tanto, esto sería 2 por menos 2, que vendría siendo menos 4, y luego le resto lo que queda, que es menos 1, por lo tanto tendría menos 5. Así que el primer punto que yo puedo determinar, ¿cierto? Vamos a llamarlo punto 1, va a ser el menos 2, menos 5. Así que nos ubicamos este punto en la recta y ahí vendríamos dándonos cuenta que este punto está acá, ¿cierto? Nos vamos al menos 2 en x y menos 5 en y. Después nos podemos dar el menos 1, ¿cierto? Lo mismo, vamos a reemplazar. Entonces, todo valor de x tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, vamos a plantear la ecuación que vendría siendo 2 por, reemplazamos el x, que en este caso es menos 1, y luego le resto 1. Esto quedaría 2 por menos 1, que vendría siendo menos 2, menos 1. Y esto es igual a 2 menos 2 menos 1, vendría siendo menos 3. Por lo tanto, cuando x toma el valor de menos 1, la función va a tomar un valor de menos 3. Por lo tanto, este estaría acá. Vamos a dejar el menos 3 más cerca de acá. Y vamos a dibujar nuestro siguiente punto, que vendría siendo menos 3. ¿Qué pasa si f es 0? Evaluemos. F de 0 va a ser igual a 2 por 0, ¿cierto? Menos 1. Y esto vendría siendo igual a 2 por 0, que es 0, menos 1, menos 1. Por lo tanto, si x está en su origen, el y va a estar ubicado en menos 1. Por lo tanto, cruza acá. Esto también lo podemos verificar aquí, ¿cierto? Que vendría siendo el corte con el eje y. En este caso cortan en menos 1. Por lo tanto, este valor lo pueden comprobar que es correcto, ¿ya? Por lo tanto, el punto de cruce va a ser acá en menos 1. F de 1
va a ser igual a 2 por, reemplazo x por 1, menos 1. Esto va a ser 2 por 1, 2, menos 1. Esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestro siguiente punto, cuando x toma el valor de 1, y va a ser igual a 1. ¿Cierto? Este determinamos que era el punto 0,-1. Este es el punto que va a ser el 1,1. Este punto de acá era menos 1,-3, como lo determinamos aquí. Por lo tanto, en el 1,1 pasaría mi recta. Por lo tanto, ya con 4 puntos tengo de sobra. Si con 2 bastaba, y con 4 solamente voy a ver cuál es la tendencia hacia arriba. Por lo tanto, aquí ya puedo trazar mi línea, que no va a quedar muy precisa, pero voy a intentar que quede bien. Vamos a ver, sería como por acá, y vamos a trazar la recta, que vendría siendo de esta forma más o menos. Por lo tanto, ya podemos determinar que esta es una recta continua, ¿ya? En la cual va a cruzar en los puntos que hemos determinado recientemente. Por lo tanto, acá también, ya con esto nos podemos hacer una idea de cuál es su dominio y cuál es su imagen, ¿cierto? El dominio, claramente, no hay ningún número dentro de los números reales que condicione esta ecuación. Por lo tanto, el dominio va a estar determinado, en este caso, el dominio de f de x, ¿cierto? Va a ser simplemente todos los reales, porque no hay un número que determine o que ponga una restricción a esta función. Ninguno. Por lo tanto, va a cruzar, va a recorrer en todos los reales la función dentro del plano. Y para su imagen, ¿cierto? La imagen que va a tener f de x, si se dan cuenta, si va a abarcar todos los puntos del plano, significa que ni siquiera para el eje X ni tampoco para el eje Y tengo condiciones. Por lo tanto, la imagen también va a ser todos los reales. Tampoco hay una condición de salida para esta función. Significa que si yo ingreso un valor muy negativo acá, voy a tener un valor muy negativo de respuesta, ¿cierto? De salida. Y si ingreso un valor muy grande en positivo, también voy a tener un valor muy grande positivo en su respuesta. Por lo tanto, tampoco hay condiciones para determinar la imagen de f de x, que también vendrían siendo todos los reales. ¿Ya? Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos acá f de x es igual a x al cubo. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Entonces vamos a mantener nuestra recta, ¿ya? Y vamos, o sea, nuestro plano. Vamos a borrar la recta, vamos a borrar los puntos que nos dimos acá. Vamos a borrar esto de acá y vamos a determinar cómo va a ser esta función como gráfica. Entonces, o sea, f de x cuando es igual a x al cubo, estamos frente a una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar ahora el dominio y la imagen de este f de x. Después de determinar cuál es su gráfica. Entonces, ustedes saben que o si no lo tienen por qué saber, pero generalmente las funciones cúbicas son de las formas también como sinusoidales, por decirlo así, en las cuales generalmente tienen este tipo de comportamiento, ¿cierto? Yendo desde los reales hacia los reales negativos y los reales positivos. Entonces, vamos a determinar ahora cómo se comporta esto. Vamos a tomar valores. Entonces, f de menos 2 vendría siendo menos 2, ¿cierto? Al cubo. Por lo tanto, si tomo un x que es igual a menos 2, ¿cuánto va a valer mi f de x o mi y? Entonces, f de menos 2 va a valer menos 2 al cubo, que esto es multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2. Esto es igual a 4 por menos 2, esto es igual a menos 8. Por lo tanto, voy a estar ubicado 6, 7 y 8 negativo. Por lo tanto, cuando x tome el valor de 2, voy a estar posicionado con respecto a y en el punto menos 8. Por lo tanto, tengo mi primer punto que vendría siendo el menos 2, menos 8. Si f es menos 1, esto va a ser menos 1 al cubo. Que esto es menos 1 por menos 1 por menos 1, que vendría dando menos 1. Por lo tanto, mi siguiente punto, cuando x sea menos 1, mi valor de f de x o de y también va a ser menos 1. Por lo tanto, tengo mi segundo punto que vendría siendo el menos 1, menos 1. Después, f de 0, ¿cierto? F de 0 vendría siendo 0 al cubo y cualquier número elevado a... o un 0 elevado a un número n vendría siendo también 0. Por lo tanto, el x
o esta función pasa por el origen, que vendría siendo este de aquí. Luego, f de 1. F de 1 es igual a 1 al cubo, que esto también vendría siendo igual a 1. Por lo tanto, cuando x toma el valor de 1, mi f de x también va a ser 1. Por lo tanto, esto vendría tomando este punto. Y f de 2 vendría siendo 2 al cubo, ¿cierto? Lo cual 2 al cubo vendríamos siendo, en este caso, 8, positivo. Por lo tanto, el punto que voy a tener cuando x toma 2, mi f de x o mi y va a ser 8. Por lo tanto, esto vendría siendo un punto bastante más arriba como por acá, como para hacer la simetría aquí. Por lo tanto, ya podemos nuestra gráfica determinarla de la siguiente manera. Y así. Bueno, supongamos que está por acá. El 8 en el y positivo. Por lo tanto, ya vamos a ver que esta función tampoco va a tener restricciones, ¿ya? En este caso, el dominio f de x puede tomar absolutamente x, cualquier valor. Por lo tanto, no hay ninguna restricción frente a ello, así que podemos determinar rápidamente que el dominio de la función f de x igual x al cubo va a ser también todos los reales, ¿ya? Y en este caso, la imagen, vamos a ver que tenemos respuestas tanto positivas como negativas. A medida de que el número que ingrese a través del dominio sea muy pequeño, sea muy negativo, nuestra respuesta también va a ser muy negativa. Por lo tanto, también va a ser un número aún más pequeño, de hecho. Por lo tanto, no voy a tener restricciones hacia los negativos y hacia los positivos lo contrario. Si ingreso un número muy positivo, voy a tener valores de f de x también muy positivos. Por lo tanto, tampoco tengo restricción alguna. Así que su imagen también vendría siendo todos los reales. Vamos ahora a pasar otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, tenemos un segundo ejemplo acá que dice, si f de x corresponde a 2x menos 5 más 1, vamos a evaluar f de 0, f de menos 2 y f de a más h menos f de a dividido en h. Por lo tanto, la primera parte que dice f de 0, lo que se hace acá es simplemente ingresar el 0 dentro de la función. Esto sería 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 1. Esto es igual a 2 por 0 al cuadrado, que es 0, menos 5 por 0, más 1. 2 por 0, 0, menos 5 por 0, 0, más 1. Esto es igual sencillamente a 1. Por lo tanto, f de 0 vendría siendo igual a 1. Vamos con el ejercicio B. B dice que evaluemos f en menos 2. Vamos a evaluar entonces en menos 2. Este tipo de ejercicio es bastante simple, pero también con el tema de los signos se pueden cometer muchos errores. Por lo tanto, solamente hay que tener un poco de cuidado en los reemplazos. En este caso vendría siendo 2 por, ¿cierto? Reemplazo x por menos 2. X está elevado al cuadrado. Menos 5 por menos 2. Más 1. Esto sería igual a 2 por menos 2 al cuadrado, que son 4 positivo, menos 5 por menos 2, más 1. Esto sería 2 por 4, que vendría siendo 8, ¿cierto? Menos 5 por menos 2, esto es positivo, que vendría siendo 10, más 1, y esto sería igual a 8 más 1 más 10, vendría siendo 19. Luego, ahora vamos a hacer este reemplazo, f de a más h menos f de a partido en h. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Recuerden que la premisa para poder resolver este tipo de cosas es simplemente reemplazar todo lo que diga x por lo que esté determinado dentro de f. Por lo tanto, f de a más h menos f de a, todo esto dividido por h, se hace de la siguiente manera. Esto vendría siendo f de a más h es reemplazar todo lo que es x por a más h. Por lo tanto, quedaría 2 por, ¿cierto? A más h, a al cuadrado, menos 5 por a más h, más 1. Ya recién tenemos f de a más h, que vendría siendo esto. Ahora vamos a restar f de a. Vamos a colocar un paréntesis y vamos a reemplazar x por a. O sea, sería 2a al cuadrado menos
5 por x, que en este caso es a, más 1. Ahora tenemos f de a más h menos f de a, ¿cierto? Y ahora todo esto dividido sencillamente por h. ¿Qué vamos a tener aquí? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Sería f, en este caso, tomamos esto de acá, lo vamos a resolver este cuadrado, vendría siendo 2 veces a al cuadrado más 2 veces a por h más h al cuadrado menos, ahora el 5 lo vamos a ingresar adentro de esto, 5a menos 5h más 1 menos, y vamos a multiplicar por menos 1 cada uno de estos miembros para deshacer el paréntesis. Sería menos 2a al cuadrado más 5a menos 1. Todo esto recuerden que está dividido por h. Esto es igual a, seguimos, vamos a multiplicar por 2 cada uno de estos miembros, que vendría siendo 2a al cuadrado más 4ah más 2h al cuadrado menos 5a menos 5h más 1 menos 2a al cuadrado más 5a menos 1 dividido en h. Como podemos ver acá, tenemos un 2a al cuadrado aquí y tenemos un menos 2a al cuadrado acá. Por lo tanto, los podemos deshacer. Luego tenemos un 5a acá, positivo, ¿cierto? Y tenemos un 5a negativo acá. Por lo tanto, también los podemos deshacer. Luego tenemos un 1 negativo y un 1 positivo. También los podemos deshacer. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2h al cuadrado menos 5h más 4ah, todo dividido en h. ¿Qué vamos a hacer aquí? Arriba tengo h en este término y en ese término. Y abajo también tengo un dividido por h. Por lo tanto, lo que me conviene hacer arriba es factorizar por h. Por lo tanto, h es el factor común de cada uno de ellos, lo extraigo. H, ¿factor de qué cosa? De 2h menos 5 más 4a. Todo esto dividido por h. Antes de que aquí me digan cancela la h con la h, sí, lo debo hacer, pero tengo que colocar el apellido. ¿Cuál es el apellido de poder hacer esto? O la forma como coloqué de decirlo. ¿Cuál es la regla para que yo pueda cancelar h con h? Es que h debe ser distinto de 0. Si yo determino eso, yo puedo hacer esto. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí, cancelo, manteniendo esta condición clara, y esto me queda igual a 2h menos 5 más 4a. Y este vendría siendo el resultado de evaluar mi función en la expresión que teníamos más arriba.